Hoy daremos una breve introducción al concepto de desigualdades. Una desigualdad no es más que una relación de orden que se da entre dos cantidades, bien sean números reales o expresiones algebraicas. Esta relación se hace usando los símbolos menor que, menor igual que, mayor que o mayor igual que. Cuando en uno de las cantidades que están comparando o que están relacionando aparece una variable, diremos que la desigualdad es en una variable. Por ejemplo, consideremos estas expresiones que se leen: 2x menos 3 menor que 7, 4z más 21 mayor o igual que 2z menos 9, x al cuadrado menos 5x más 6 menor o igual que 0. Como en cada una de estas desigualdades aparece una única variable, vamos a decir que son desigualdades en una variable. ¿Qué significa cada una de esas expresiones? Por ejemplo, la primera expresión, 2x menos 3 menores que 7, corresponde a los números reales que multiplicados por 2 y restados con 3 me da un número que es menor que 7. Igualmente la segunda desigualdad, 4z más 21 mayor o igual que 2z menos 9, es una desigualdad que corresponde a todos los números que multiplicados por 4 y después sumados con 21 me da algo mayor o igual que si multiplico primero por 2 y después resto 9. La primera desigualdad y la segunda desigualdad se denominan desigualdades lineales y de eso hablaremos en detalle en otro video. Se denominan lineales porque la variable que aparece tiene exponente 1. La tercera desigualdad, como tiene un exponente 2 por acá, es una desigualdad cuadrática que también aprenderemos posteriormente cómo trabajar con ella. Lo que queremos hacer para esas desigualdades es resolverla. ¿Qué es resolver una desigualdad? Resolver una desigualdad corresponde a hallar el número o el conjunto de números que hacen que la desigualdad sea correcta o que sea válida. Hallar números reales que cumplan la relación que estamos haciendo. Menor, mayor o igual, menor o igual. Digamos que a diferencia del caso de las ecuaciones o del caso de las igualdades, en general, una desigualdad posee un número infinito de soluciones, como veremos más adelante. Al conjunto solución de una desigualdad lo vamos a llamar conjunto solución de la desigualdad. Para encontrar la solución de una desigualdad, lo que vamos a hacer es transformar la desigualdad que queremos resolver en una desigualdad que sea más fácil de resolver, pero que tenga el mismo conjunto de solución. Hacer esto es lo que se denomina hallar una desigualdad equivalente. Les decimos, dos desigualdades son equivalentes si tienen el mismo conjunto de solución. Entonces veamos algunas reglas que se pueden seguir para transformar una desigualdad en una equivalente. La primera regla dice lo siguiente: si tengo la desigualdad A menor o igual que B, esta desigualdad es equivalente, lo cual se denota con ese símbolo de flecha hacia ambos sentidos. Entonces, A menor o igual que B es equivalente con la desigualdad que resulta al sumar la misma cantidad, en este caso C, a ambos lados de la desigualdad. Entonces, una desigualdad A menor o igual que B es equivalente a una desigualdad que resulta al sumar la misma cantidad a ambos lados de la desigualdad. Lo mismo ocurre con el caso de una resta. Es decir, si tengo la desigualdad A menor o igual que B, también es equivalente a una desigualdad que resulta al restar la misma cantidad en ambos lados de la desigualdad. Con el caso del producto, ya tenemos la suma y la resta, con el caso del producto no es tan sencillo. Debemos tener especial cuidado. Por ejemplo, si tengo la desigualdad A menor o igual que B y quiero multiplicarla por algo, debo tener en cuenta el signo de esa cantidad por la cual voy a multiplicar. En el caso en el que esa cantidad por la cual voy a multiplicar, vamos a llamarla C, sea positiva, entonces se obtiene lo mismo anteriormente visto en las reglas 1 y 2. Si tengo A menor o igual que B y lo quiero multiplicar por algo positivo, entonces la desigualdad CA menor o igual que CB es equivalente con A menor o igual que B. Es decir, multiplico por C a ambos lados y la desigualdad se conserva en su sentido, menor o igual. Pero, si por el contrario quiero multiplicar por una cantidad C que es negativa,
Debo tener cuidado porque entonces ahora la desigualdad se va a invertir. Entonces, si C es negativa y A es menor o igual que B, y multiplico a ambos lados por C, entonces CA y CB ya no van a ser menores o iguales, como en este caso, sino que van a ser mayores o iguales. Entonces, en palabras, vamos a decir, si una desigualdad se multiplica en ambos lados por una cantidad negativa, entonces el sentido de la desigualdad se debe invertir. Aquí pasa de ser menor o igual a ser mayor o igual. Algo similar ocurre con la siguiente propiedad, la propiedad quinta. Si tengo dos cantidades A y B positivas, tales que A es menor o igual que B, y quiero invertir A e invertir B, es decir, si tengo A, quiero escribir 1 sobre A, si tengo B, quiero escribir 1 sobre B, ¿qué pasa? Lo puedo hacer, yo puedo invertir A y poner 1 sobre A, puedo invertir B y poner 1 sobre B, ambos los voy a invertir, pero en ese caso, el sentido de la desigualdad debe cambiar. Entonces, si A es menor o igual que B, esa desigualdad es equivalente con 1 sobre A mayor o igual que 1 sobre B. Y finalmente, una propiedad importante que me dice, si tengo dos desigualdades, A menor o igual que B, y C también menor o igual que D, eso es importante, tienen que tener ambas el mismo sentido, ese sentido es el de menor o igual. Si tengo dos desigualdades, en este caso ambas con menor o igual, las puedo sumar lado a lado y obtener una desigualdad que es equivalente. Entonces esa desigualdad es equivalente con la desigualdad A más C menor o igual que B más D. Estas reglas son las que debemos seguir para pasar de una desigualdad a una equivalente. Acá las hicimos todas con menor o igual, pero se obtienen las mismas reglas si le ponemos menor estrictamente, mayor o mayor o igual. Ahora veamos un par de ejemplos. El primer ejemplo, muy sencillo, tenemos dos desigualdades. La desigualdad 3x menos 2 menor que 4x al cuadrado más 1 y la desigualdad menos 6x más 4 menor que menos 8x al cuadrado menos 2 y nos preguntan si son o no equivalentes. Entonces recordemos que los desigualdades son equivalentes si tienen un conjunto de solución o si se pueden obtener por medio de operaciones como se mostró en las reglas anteriormente vistas. Entonces, usemos las reglas y concentremos inicialmente en el lado izquierdo de cada desigualdad. Entonces, aquí tengo 3x menos 2 y aquí tengo menos 6x más 4. Nos damos cuenta que menos 6x más 4 no es más que multiplicar 3x menos 2 por menos 2. Porque 3x por menos 2 da menos 6x y menos 2 por menos 2 da más 4. Entonces, este lado de la desigualdad B se obtiene multiplicar este lado por menos 2. El primer paso para que sean equivalentes debe ser que el lado derecho de cada desigualdad se obtenga de la misma manera. Entonces, si aquí tengo 4x al cuadrado más 1, el lado derecho de la desigualdad 2 también debe ser este lado multiplicado por menos 2. Entonces, 4x al cuadrado por menos 2 da menos 8x al cuadrado y 1 multiplicado por menos 2 da menos 2. Entonces, en efecto, ambos lados corresponden a la misma operación, multiplicar por menos 2. Sin embargo, debo recordar una operación importante que vimos, y es que si multiplico una desigualdad en ambos lados por una misma cantidad negativa, el sentido de la desigualdad debe cambiar. Entonces ya sabemos que de la desigualdad A a la desigualdad B, lo que hicimos fue multiplicar en ambos lados por menos 2. Para que sean equivalentes, entonces el sentido de la desigualdad debe cambiar, de ser menor a ser mayor. Como no ocurre eso en este caso, entonces debemos decir que las dos desigualdades no son equivalentes. No ser equivalentes se puede escribir por medio de símbolos de esta manera. 3x menos 2 menos 4x al cuadrado más 1 no es equivalente, que es el símbolo de equivalencia con una raya, a la desigualdad B. Menos 6x más 4 menor que menos 8x al cuadrado menos 2. Veamos otro ejemplo. Ya sabemos que resolver una desigualdad corresponde a hallar su conjunto de solución. Y también dijimos que eso se puede hacer transformando una desigualdad en una que sea equivalente y con solución más fácil de hallar. Entonces, supongamos que tenemos la desigualdad 2x menor o igual que 8x menos 2 y la quiero resolver. Entonces vamos a transformarla en una desigualdad equivalente más fácil de resolver. En un primer paso lo que podemos hacer es tratar de eliminar una de las x, quedarnos con solamente una x. Por ejemplo, pensemos que queremos eliminar este 8x de acá. ¿Cómo lo elimino? Para quitar este 8x de acá, entonces debo restar en ambos lados de la desigualdad la cantidad 8x. Como restar o sumar cantidades
no altera el sentido de la desigualdad, sino que la hace equivalente, entonces vamos a tener que si resto a ambos lados 8x, la desigualdad que se obtiene es equivalente con la anterior. La ventaja de esto es lo que estamos buscando, que este 8x menos este 8x de acá ya se van a cancelar, va a dar 0 y lo voy a poder eliminar. Acá tendríamos 2x menos 8x, que es menos 6x, así que obtendríamos este resultado, que la desigualdad anterior es equivalente con la desigualdad menos 6x menor o igual que este se cancela, me queda el menos 12. Ya tengo una desigualdad un poco más sencilla. Queremos seguir simplificando, queremos seguir trabajando en una desigualdad más sencilla. Entonces, en un siguiente paso podemos decir que quiero quitar este menos 6. ¿Cómo lo quito? La manera de quitar ese menos 6 es multiplicar la desigualdad a ambos lados por un número que multiplicado con menos 6 me dé 1. Es decir, no multiplicar a ambos lados por menos un sexto o 1 sobre menos 6, que es lo mismo. Entonces, si multiplicamos a ambos lados de la desigualdad por menos un sexto, obtenemos esto que está acá, donde hay que tener especial cuidado con lo siguiente. La desigualdad original era con menor o igual. Como estoy multiplicando a ambos lados por 1 sobre menos 6, que es negativo, entonces el sentido de la desigualdad debe cambiar y pasa de ser menor o igual a ser ahora mayor o igual. Pero bueno, esa operación nos permite cancelar el menos 6, quedarnos con la x, mayor o igual que menos 12 sobre menos 6, que no es más que 2. Entonces la desigualdad original es ahora equivalente a la desigualdad x mayor o igual que 2. Que si recuerdan, eso no es más que una notación de intervalos. X mayor o igual que 2 es el conjunto de puntos de los reales que están a la derecha del 2, incluyendo el 2. Son todos los números reales mayores o iguales que 2, lo que corresponde al intervalo que va desde 2 hasta más infinito. Entonces la solución de la desigualdad es dicho intervalo, y como esta desigualdad, dijimos, es diferente con la original, entonces la solución de la primera desigualdad es el intervalo cerrado en 2 hasta más infinito.